Entonces, muy buen día. ¿Me confirman si me oyen bien? Ya. Bueno, vamos a empezar entonces ahora la clase de hoy. Déjenme ver dónde estábamos ya. Ah, bueno, más o menos creo que estábamos por acá, ¿no? Habíamos visto en las clases anteriores entonces lo que eran eh, los tensores y el campo electromagnético como de la forma covariante, ¿no? Entonces, más o menos para que recuerden, habíamos nosotros definido lo que es un tensor básicamente como el producto cruz de dos vectores, ¿no? Ya habíamos dicho que se puede representar como un tensor y se puede representar como una matriz antisimétrica, ¿no? Entonces, esto es lo que se llamaría un pseudovector. Mientras, ¿no? Que habíamos visto que, por ejemplo, acá, ¿no? El campo magnético se puede escribir como el rotacional de A, siendo entonces el campo magnético un pseudovector, que se podría escribir así, ¿no? Mientras que el campo eléctrico no proviene del rotacional, entonces sería un vector. Y entonces nosotros podríamos decir, ¿no? Que tenemos se puede construir, habíamos dicho, ¿no? El tensor de Faraday o tensor de campo electromagnético y habíamos construido, ¿no? A partir de estas dos cantidades habíamos construido o habíamos más o menos mostrado, ¿no? Es que este era el tensor de Faraday. Y habíamos dicho, ¿no? Que nosotros tenemos el tensor de Faraday eh, covariante mediante el tensor métrico, ¿no es cierto? Aplicado básicamente para bajar los subíndices y digamos que nos quedaba de esta forma, ¿no? Y habíamos dicho entonces que a partir de esto se puede construir las ecuaciones de Maxwell. Entonces ya vamos a trabajar justamente en la relación del tensor de Faraday y las relaciones de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Entonces vamos a empezar por aquí, ¿ya? Entonces vamos a construir nosotros el tensor, las ecuaciones de Maxwell a partir del tensor de Faraday. Esto no habíamos hecho, ¿verdad? Ok, entonces empecemos por allí, ¿ya? Entonces vamos a trabajar en esto de aquí y vamos a trabajar con la derivada covariante, ¿no es cierto? Igualar a la cuadricorriente y demostrar que esta de aquí nos da las dos ecuaciones de Faraday, ¿ya? Las dos ecuaciones, perdón, de Maxwell. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo voy a empezar con la primera de las ecuaciones. A ver, entonces voy a empezar con la primera de las ecuaciones, ¿no? Y vamos a decir que tenemos esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir, ¿no? Esta es la derivada
sería, ¿no? Por ejemplo, la derivada cero de el tensor de Faraday 0, 0, ¿no? Más la derivada 1 del... Bueno, pongámoslo de manera general y luego hacemos esto, ¿no? Así. Entonces, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir, elegimos un ñu, ¿no? Por ejemplo, ñu igual a 0 mismo, fijamos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nos quedaría la derivada 0 de f00, que como vemos, ¿no? f00 es este, ¿no? Vamos a decir, esta sería la fila f0 algo, ¿no? f0 ñu. Entonces diríamos la derivada 0 de f00 es 0, el primer término. El segundo término, si la derivada con respecto de x, de f1, de f... Perdón, bueno, más bien dicho, pues elijamos así más bien. Digamos, esta es la columna 0 ñu, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir la derivada con respecto de x de f10, que sería este, ¿no? Sí, la derivada con respecto de 2, que sería y, de la segunda componente. Y la tercera, ¿no? Y esto dice que es igual a mu sub 0 por j ñu. Sí, entonces mu sub 0 por j ñu en el caso, este sería mu sub 0 y j ñu, ¿no? Como nosotros, como ustedes recordarán, era rho por c. ¿Sí? Pero perdón, estamos con el tensor, yo estoy mal, estamos con el tensor covariante, contravariante, no deberíamos trabajar con este, entonces sería signo más, ¿ya? Perdón, entonces sería, déjenme copiar esto. Entonces diríamos, estamos con la parte contravariante y deberíamos tener este, ¿no? Este es el 0 ñu. Y entonces aquí serían signos positivos que voy a marcar con otro color, ¿ya? Y entonces aquí nosotros podríamos construir, decir, esta ecuación de acá, finalmente lo que nos va a dar, entonces es la divergencia del campo eléctrico, que va a ser igual a la permeabilidad del vacío por ρ por la velocidad de luz al cuadrado, y esto se puede escribir entonces como ρ sobre epsilon sub 0, ¿no? ¿Ya? Entonces ustedes encuentren, por ejemplo, para las otras componentes, ¿ya? Encuentren para las otras componentes y van a demostrar, ¿no? Que para ñu, por ejemplo, 1 me va a dar la componente de esta, ¿no? La componente en x de esta ecuación, ¿ya? Les debería dar la componente en x de esta ecuación. Por favor, trabajen en eso, es importante que trabajen para que puedan manejarse después, ¿no? Dígame. Ya. Lo que pasa es que hubo un ejercicio de la tarea
que la verdad no sé si es que lo hice de forma correcta y estoy investigando. Y según yo, tal vez es posible que haya faltado algo en el enunciado para que se verifique. Entonces no sé si podemos revisarle eso previo en lo que se terminan los compañeros de hacer eso. Por fin. Ya, no tengo aquí a la mano la tarea y como, digamos, esto de compartir las pantallas es complicado porque todo está improvisado. Entonces, ¿le parece si lo verificamos la siguiente clase que espero ya sea presencial? Ya, perfecto. Profe, perfecto, gracias. Ya, gracias. Respecto a la tarea, ¿cuándo le entregaríamos? Igual cuando ya regresemos a clases, el día jueves que tenemos clases, ahí me entregan todos. Ya, ok, gracias, profe. Ya. Entonces, ¿no? En el ejercicio que ustedes tienen que hacer, que como les digo, me tienen que entregar el día jueves que regresemos a clases presenciales, se supone que estaríamos trabajando con esta columna, ¿no? Que correspondería a la, bueno, pongámosle aquí, estamos en la uno, ¿no? Entonces, digamos, correspondería a esta, ¿no? Y esta podríamos decir es la mu 0, pongámosle correctamente. Entonces, estaríamos trabajando en este caso con esta columna correspondería a esta mu igual a 1, ¿no es cierto? En esta sumatoria. Y entonces aquí tendríamos básicamente la derivada temporal con respecto al campo eléctrico en X, que nos daría esta componente, y estas otras dos componentes nos darían, ¿no? Esta correspondería a la derivada con respecto a Y, esta a la derivada con respecto a Z, y esto nos daría este rotacional, ¿no? Y obviamente de la J2 nos daría la componente, perdón, de la J1 nos daría la componente J en X, ¿no? Y en principio deberían construir esto, ¿ya? Entonces, espero que lo hayan logrado. Si tienen preguntas, por favor, me indican. Y si no, continuamos al siguiente ejercicio, que es algo que no lo hemos visto en electrodinámica clásica, digamos. ¿Preguntas? Dígame. Cuando, para este curso, nosotros cuando se nos pida demostrar que algo es un tensor o un cuadrivector, lo único que tenemos que verificar es que cumple esta condición de que transforma como tensor, ¿verdad? No necesitamos demostrar ninguna otra propiedad. No, para nosotros basta con que, digamos, se transforme de acuerdo, igual que se transforma la cuadriposición, ya es un tensor, ¿no? Ahora, el tensor podría ser, obviamente, digamos que si fuese un cuadrivector, podría ser un pseudovector o un vector, ¿no? Si se transforma como, digamos, si al invertir la parte espacial se invierte su dirección, es un pseudotensor, ¿no? Y si no es un pseudovector, si no es un vector. Sí, pero bueno, eso hemos de hacer ejercicios después, ¿ya? Pero sí bastaría con esa demostración. Entonces vamos a trabajar ahora en este ejercicio. Vamos a encontrar entonces un invariante que no lo hemos visto antes, ¿no? Entonces vamos a contraer el tensor de Faraday y vamos a contraerlo, ¿no? Entonces vamos a trabajar con estas dos, con estos dos tensores, ¿no? Entonces vamos a ponerlos ahí para que esté a la mano. Entonces vamos a contraer, ¿ya? Entonces vamos a contraer eso y vamos a encontrar el producto entonces de el escalar invariante, ¿no? Que correspondería a la contracción de índices del tensor covariante por el tensor contravariante de Faraday, ¿no? ¿A qué sería igual esto? Habría que sumar sobre todo los dos índices, ¿no?
porque Ya, se repiten. ok, gracias. Por ejemplo, Esteban, eh, ¿a qué sería igual? ¿Por dónde empezaríamos? Empecemos sumando en new. Esteban López, si puede hablar, si tiene micrófono. Sí, profe, recién acabo de entrar, estoy un poco confundido con este tema. Ya. ¿Quién más tenemos? Por ejemplo, Daniel. Daniel Cárdenas. Empecemos con el new igual a cero, ¿no? Empecemos con la sumatoria, pongámosle aquí abajito. New igual, más bien dicho, comencemos con la sumatoria en new, ¿ya? New, sí, para mu igual a cero, por ejemplo. Daniel, cuénteme, ¿qué sería igual? Daniel, no. Claudia, ¿a qué sería igual? Sería igual, a ver si no es igual cero, entonces mm, sería igual a f de v de, sí, eh, o sea, me quedaría solamente el tensor en función covariante. Ya, ¿cuáles serían los componentes? Por ejemplo, empecemos por ahí. Por ejemplo, digamos F0. Eh, a ver, sería f0 y mu igual a menos x sobre eso. Entonces, ¿qué sería, no? Como se supone que los índices que se repiten no son, vamos a empezar así. Se supone que los índices que se repiten, ¿no es cierto? Son una sumatoria sobre mu y sobre ñu, ¿no? De estas dos cantidades, ¿verdad? Se supone que esa es la convención de índices que se repiten, ¿no? Entonces, si cogemos, por ejemplo, el mu igual a cero, como habíamos dicho, O sea, sería f00 y elevado con f a la 00. ya esa sería la una componente. ¿Qué más? Con mu igual a cero y todos los ñu las sumamos sobre ñu, ¿no? Perdón, más. ¿Más qué? De ahí seguiría 1, 1 y No, empecemos, digamos, con la sumatoria en ñu. Entonces, hagámosle la sumatoria mu 0 y ñu todos los valores, ¿no? 0, 1, 2 y 3. Para ir en orden. entonces sería 00 y 1, 1. Ya, 0, 0, 0, 0, ¿no? Es decir, estos dos índices tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, el siguiente término, obviamente, si mu es 0, ¿no es cierto? Ñu correspondería a ñu 0, ya está, 0, si es este 1 término. Ñu sería 1, exacto, entonces sería 0, 1, y 0, 0, 1, 1. ¿no? 0, Ahora 1, sería el 0, 2, 2 y 0, así, 2, ¿no? 2. Ajá. Este sería para mu, eh, 0, 3 y 0, 3. sí, para mu igual a 0, ¿no? Lo mismo sería para los demás, ¿no? Sí, para mu igual a 1, o sea, sí. ¿Eso a qué correspondería entonces, no? Por ejemplo, este sería el 0, 0, ¿no? Y este sería el 0, 0 covariante. Ya, este sería el 0, 1, ¿sí? Filas, recuerden que mu correspondería a las filas, ¿no? Y ñu correspondería a la columna. Entonces, nos diríamos, este sería el fila 0, columna 1, fila 0, columna 2, fila 0, columna 3, ¿no? Entonces sería este por este por este,
y así, ¿no? Entonces, para esas componentes, pongámosle más así, básicamente lo que vamos a tener, ¿no? Entonces sería 0 por 0, 0, el primer término, ¿no? El otro término sería menos el campo eléctrico sobre C al cuadrado, que correspondería a este por este, que sería el 0,1 con el 0,1. El otro igual, ¿no? Correspondería a Y sobre C al cuadrado. EZ sobre C al cuadrado. Y eso al menos nos daría la primera fila, ¿no? La primera fila, claro, multiplicar fila con fila, por ejemplo, ¿no? U igual a 0. U igual a 1, ¿qué sería igual? Gabriel Mosquera, ¿a qué sería igual la siguiente sumatoria? Sería de sumar F10 más F11 Exacto. por F11. Exacto. ¿Y qué sería eso? Ya díctame directamente las componentes. ¿Cuál sería el F10 por el F10 covariante, ¿no? Ya, sería menos E sub X al cuadrado sobre C cuadrado. Ya, ¿no? Menos X sobre C, ¿no? Que sería esta de aquí por esta de acá, ¿no? Que sería la 10, 10. ¿Sí? Ya, a 0. Siguiente más 0, ¿verdad? Que sería esta, que sería la 1, 1, 1, 1, ¿no? Y así, ¿verdad? Creo que ya está claro. ¿Los demás cuántos, qué serían? Gabriel, siga. BZ al cuadrado. Ya no. Más, ¿verdad? BZ al cuadrado Sí. y Y más más BY cuadrado. BY cuadrado. Por favor, continúen con las otras dos filas que nos faltan y veamos a qué es igual. A qué es igual ese invariante. ¿A qué resultó igual? Por favor, Juan. Juan Checa. No lo estoy ¿A qué? haciendo, profe. Ya. Profe, Ajá. sale menos 2 sobre C cuadrado por E cuadrado más C cuadrado B cuadrado. Menos 2 sobre C cuadrado. Ajá, Todo por. ajá, por E cuadrado más C cuadrado B cuadrado. E cuadrado más. B cuadrado, B cuadrado. C cuadrado, B cuadrado. Así. Sí. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿qué dicen los demás, por favor? Bueno, está casi bien, ¿no? Solamente tenemos aquí un problema de un signo, ¿ya? Si le ponemos así, por ejemplo, podríamos decir que debería ser negativo, ¿no? El bx cuadrado sería negativo, me parece. Exacto, el b cuadrado sería negativo, ¿no? Entonces podríamos decir que es así, ¿no? Es decir, podríamos ponerle esto así, ¿no? Ya, entonces este es, ¿no? Y entonces esta cantidad
es invariante. Es decir, bueno, no es constante, ¿no? Como podríamos poner. Esta cantidad es un invariante, ¿no? Eso quiere decir que nosotros cambiamos de sistemas de referencia y este producto no debería cambiar. ¿Ok? Ahora, respondamos la pregunta. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de referencia inercial donde tenemos solamente un campo eléctrico, podemos hacer la transformación a otro sistema de referencia inercial en donde este campo eléctrico sea solamente el campo magnético. Podemos pasar de un campo puramente eléctrico en un sistema de referencia inercial a un campo puramente magnético en otro sistema de referencia inercial. ¿Qué dicen? ¿Quién me ayuda a responder eso? Luis Hierro, dígame. Sí, yo creo que no, porque, a ver, mm, bueno, puede que sí, pero tendría que ver un poco el cálculo para ver si es que, Ya, pero para hágale. ver qué tendría que cumplir. A ver, aquí A ver, suponga, ¿no es cierto? Aquí digamos que el campo eléctrico es diferente de cero y aquí obviamente el campo magnético es cero, ¿no? En este sistema de referencia inercial XY. Ahora imagínese que tenemos otro sistema de referencia inercial en movimiento respecto del primero, ¿ya? Y esos mismos campos eléctricos y magnéticos en este sistema X' Y' que se mueve con velocidad al primero. En cambio, este sistema dice los detecta así, ¿no? El campo eléctrico prima es cero y el campo magnético es diferente de cero, eso es lo que dice, ¿no? Entonces, este campo electromagnético en este sistema XY se transformó a este campo electromagnético. Entonces, el campo eléctrico, que era diferente de cero, ahora se hizo cero. El campo magnético, que era cero, se hizo diferente de cero. Y los dos ajá, corresponden al mismo campo electromagnético en dos sistemas de referencia inerciales. Entonces, la pregunta es, ahora sí, ya que está más claro, hagan los ujú. cálculos así rapidísimo y veamos si es posible. ¿Qué me O dice? sea, creo que no, ¿Por qué? no sería posible porque, a ver, para el caso del que tiene el campo magnético cero, el valor del invariante sería negativo y para el otro en cambio sería positivo y ya y el valor del invariante sería distinto en estos sistemas. O sea, el uno es positivo, el otro es negativo y deberían ser los mismos. Por Exacto, eso, ¿no es cierto? pues, Entonces, ajá. sí, y obviamente estos son diferentes, ¿no? Y por lo tanto, no es posible, ¿no? Sí, entonces esto es un invariante, ¿ya? Esto es un invariante, entonces ante cualquier transformación de entre sistemas de referencia, esta cantidad debe mantenerse constante, ¿ya? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, Profe, yo tengo una pregunta, dígame. disculpe. El hecho de que sea invariante quiere decir que va a ser tal cual invariante solamente cuando se aplique una transformación de Lorentz o bajo qué otra condición también podría No, solamente decirse que es invariante. bajo una transformación de Lorentz entre sistemas de referencia inerciales. Entonces, el valor de esta cantidad numéricamente tiene que ser el mismo en cualquier sistema de referencia inercial en las mismas condiciones de posición y tiempo, ¿no? Que esta cantidad pueda variar en el tiempo es otra cosa, eso sí es factible, eso no nos impide, digamos, pero
en la misma posición al mismo tiempo, pasando de un sistema de referencia inercial a otro sistema de referencia inercial, el valor numérico de esta cantidad tiene que ser el mismo. Eso es un invariante, ¿ya? No quiere decir que no varíe en el tiempo. ¿Está claro? ¿Algo más? Ok, entonces eso es un invariante. Entonces el valor numérico de esa resta tiene que ser el mismo, ¿no? Vamos con lo siguiente. Vamos a trabajar entonces ahora con las otras dos ecuaciones de Maxwell. Y vamos a escribir estas dos ecuaciones de Maxwell de forma covariante. Entonces vamos a tratar de construirlas, ¿ya? ¿Cómo podríamos hacer? Vamos a ver. Déjenme preguntar a Valeria. Valeria, ¿a qué sería igual este rotacional? ¿Qué tipo de tensores? Debería de ser en contravariante. Ya, ¿por qué contravariante? Porque es un rotacional. Porque, o sea, sí, porque E es contravariante. Entonces el rotacional no me estaría modificando la base. Ya, ¿qué dice Brian? Brian Acero. Su compañera dice, ¿no? Que el rotacional del campo eléctrico es contravariante porque el operador nabla, ¿no es cierto?, es covariante y el producto cruz le haría contravariante, si no lo entendí mal. ¿Qué dice Brian? ¿Qué opina usted? A ver. em, a ver. Em, por la... A ver, sería un tensor, ¿cómo es antisimétrico? Ya, Sería un tensor antisimétrico, pero de ahí no sé. ya, es antisimétrico, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros tenemos dos tipos de vectores o tensores, ¿no es cierto? Unos que vienen del producto cruz y este del producto cruz se puede escribir así, ¿no? Y entonces, en este estilo, habíamos dicho es un pseudotensor que lo había representado con una matriz, ¿no? Ya. Y este de acá, en cambio, ¿no? El campo eléctrico que se puede escribir así es un producto punto, ¿no? Básicamente es esto, y esto es una divergencia, esto es una derivada con respecto al tiempo, y este correspondería a un tensor, realmente, ¿no? Entonces, estas cantidades, digamos, igual otro ejemplo, por ejemplo, podríamos tener acá, ¿no? ¿Dónde está este? A ver, podríamos tener aquí, por ejemplo. Digamos aquí, ¿no es cierto? Este sería un tensor u un vector, digamos, un cuadrivector, y aquí lo estaríamos multiplicando por otro cuadrivector. Entonces tenemos este cuadrivector por este cuadrivector, y cuando hacemos la contracción de los subíndices, tenemos, ¿no?, este cuadrivector multiplicado en producto punto por este cuadrivector, y esta contracción, por ejemplo, nos da un invariante. Sí, igual acá, ¿no es cierto? Aquí tenemos un cuadrivector por otro cuadrivector. Entonces, por ejemplo, si nosotros aplicaríamos un cuadrivector por un escalar, nos daría un cuadrivector.
Sí, eso quiere decir, ¿no? Que si nosotros estamos trabajando con, digamos, esta cantidad que correspondería a las derivadas espaciales con respecto de cualquier función phi, esto nos daría un vector, mientras que cuando haríamos esta cantidad, esto nos daría un pseudovector. Y si lo pasamos al espacio-tiempo, nos da esto, ¿no? Justamente, ¿ya? Cuando estamos en un producto punto, nos da un vector, y cuando estamos en un producto cruz como este, nos da un pseudovector. Entonces, el rotacional, ¿dónde está, por ejemplo? La parte del rotacional, fíjense, la parte del rotacional viene a ser esta parte espacial. Esto nos daría el rotacional, ¿no? Simplemente perdón, no es este. Estoy en la ecuación incorrecta. ¿Dónde está mi ecuación de Maxwell? Acá creo. Ya, aquí está. La parte del rotacional nos construye esto, que es un pseudovector. ¿Sí? Y esta parte temporal, fíjense que es la derivada de una parte temporal de un vector. Nos construye estas partes de acá. Y este de aquí, obviamente, proviene de... Se relaciona, ¿dónde está? Se relaciona, bueno, con la otra parte de la derivada, con la cuadricorriente, básicamente, ¿no? Entonces tenemos esto de aquí, ¿ya? De igual, y a partir de esta ecuación se construye el tensor de Faraday. Sí, entonces, cuando yo construyo a partir de eso, ¿no es cierto? Nos da esta de aquí que ya demostramos que son las dos ecuaciones de Maxwell. Ahora vamos a hacer al revés. Tenemos las ecuaciones de Maxwell. Tenemos las ecuaciones de Maxwell aquí. Y lo que vamos a hacer es construirlo esto de forma covariante. Bueno, covariante, contravariante, da igual, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿a qué sería igual estas cantidades? ¿Cómo podríamos ponerles estos de forma covariante? Empecemos por ahí. ¿Quién me dice? ¿Quién tiene una idea? Por ejemplo, ¿no? Empecemos por esto, digamos, ¿no? Voy a sacar de aquí. Agrandar un poquito. Vamos a sacar acá, ¿no? Vamos a decir, de esta parte vamos a sacar la componente en X. Igual, ¿no? De esta componente vamos a sacar la componente en X. Entonces, si quisiéramos la componente en X de esto, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería la componente en X de esta cantidad? ¿Quién me dice? ¿A qué sería igual? ¿Qué debería ser, no? Debería ser. Z. ¿Perdón? Sería la derivada en Z de un componente en Y menos la derivada en Y del componente Z. ¿Así? Sí, ¿no? O casi al menos, ¿verdad? Aquí estamos cerrados en un signo, sí, es al revés, pero sí, bien. Esa sería la componente en X del rotacional, ¿no? Y esta de acá, en cambio, va a ser menos 1 sobre, bueno, 1 sobre C, 1 sobre 1, la derivada con respecto al tiempo del campo eléctrico, del campo magnético en X. Eso es lo que nos daría, ¿no? Sí. Si esto le ponemos, por ejemplo, digamos que la derivada con respecto al tiempo es, al ponerlo como la cuadriposición,
la cuadriposición es C por T, entonces añadimos un C abajo, añadimos un C arriba, y esta sería la ecuación que tenemos. Sí, construimos eso, ¿no es cierto?, para las diferentes componentes y tratamos de construir un tensor. Entonces, ¿qué es lo que aparece allí? Sí, nos aparece esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos aparece esto, ¿ya? Este de aquí, ¿qué pasó? Ya. Este de aquí es el tensor de Faraday. ¿Sí? Entonces, este tensor de Faraday, básicamente lo podríamos escribir. Ya tenemos las cantidades que están aquí. Bueno, empecemos por esta, en este caso he copiado primero eso del libro, ¿no?, que estoy tomando de referencia. Entonces, por ejemplo, empezamos por esta y sacamos la divergencia de esta cosa y vendría a ser esto, ¿no? Entonces, esta divergencia, por ejemplo, si decimos Bx, By, Bz, ubicamos las diferentes componentes y ponemos, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, el Bx correspondería a este de acá, y esta componente, ¿no?, correspondería a la fila 3, columna 2, ya que sería el tensor de Faraday 3, 2, ¿no? Y la derivada con respecto a X sería la derivada con respecto de 1. Sí, covariante, ¿no? Entonces, así mismo hacemos con la de Y y con la de Z. Escribamos esta cantidad que es por la que nosotros empezamos utilizando el tensor de Faraday. ¿A qué sería igual? Escribámosle igual de esta forma, ¿no? ¿A qué sería igual? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Preferible alguien que no haya participado? A ver, ¿cuál Gabriel participó? Valdivieso, ¿no es cierto? Me falta Mosquera, así es. Yo participé antes, profe. Ya, entonces vamos con el otro Gabriel. Gabriel, ¿no? ¿Alguien más? ¿Cómo escribo esto en forma covariante utilizando esta notación? Profe, Dígame. sería menos D2 F03 más D3 F02. A ver, D sub 2, F 03 03. menos más, quiero decir, D3 F02 Y ahí es igual a menos D0 F 2 3 2 0 1 2 2 3, sí. Como más creo que sería. más, así. Ya, entonces vamos a ver ya. La derivada 2 corresponde a Y, ¿no? Estamos bien. F03 corresponde a este. Sí, 03, ¿no es cierto? Fila 0, columna 3. Entonces nos correspondería este, sí, y menos, con menos nos daría más, ¿no? Estaría bien. Esta de aquí, ¿no? Sería la derivada con respecto de Z, ¿sí? Que sería la derivada con respecto de 3, de E sub Y. E sub Y es esta de acá, ¿no es cierto? Menos, con menos, menos con esto de aquí, menos con más nos daría menos, estaría bien, y nos quedaría E sub Y, ¿no? Estaríamos estos dos con el mismo signo que están acá, ¿sí?
Y este de acá, ¿no? Sería la derivada con respecto de 0, que sería la correspondiente ct. Y bx correspondería a este, ¿no? Sí, con el signo menos para que nos dé el signo menos de acá. Entonces, esto es lo que sería, ¿no? Entonces, si así construimos, por ejemplo, para todas las cantidades, sí lo que nosotros podríamos hacer es esto, ¿no? Entonces, tendríamos exactamente esto, podríamos cambiar el orden, ¿sí? Tal como se ve aquí, por ejemplo. Hagámoslo un poquitín más grande, creo. Sí. Por ejemplo, tal como se ve aquí. Nosotros podríamos ver, ¿no? Que estas componentes corresponden a la 230, 302, bueno, y así, ¿no? Entonces ya pasando este al otro lado, ¿ya? Entonces nos quedaría que esta cantidad de aquí, igualándole a 0, por ejemplo, sería esto, ¿no? Y esto lo podríamos escribir así, ¿ya? Simplemente reordenando, ¿no? Son exactamente los mismos, tomando en cuenta que esta matriz es antrisimétrica, entonces si cambio 0,3, que es esta, ¿no? Por 3,0, que sería esta, cambio de signo. Sí, entonces esto, recuerdan, es antisimétrico, ¿no? Entonces cambio 0,3, le pongo 3,0 y se hace signo más, por ejemplo, ¿ya? Igual, ¿no? Entonces nos podríamos tener esta cosa así. ¿De qué nos podríamos dar cuenta aquí, por ejemplo? Acá es más fácil. ¿De qué nos podríamos dar cuenta aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo con los índices que están aquí? Que primero nos damos cuenta en todos estos índices que están acá. Todos estarían en una forma contravariante. Ya, muy bien. ¿Qué más? Por ejemplo, este de aquí es el X, ¿no? Que corresponde bueno, muy igual a 1, pongamos. ¿Qué podemos ver? Igual, ¿no? ¿Qué podemos ver en todos estos? Porque, por ejemplo, acá no están en forma, ¿qué pasa? Aquí no están todos en forma contravariante, pues podríamos ponerles cambiando de signo. Pero ¿qué nos damos cuenta en todos estos? Por ejemplo, si copio los subíndices nada más, ¿no? En cualquier orden que esté ya. Esto me da 1, 3, 2, el primer término, ¿no? El segundo término es 2, 1, 3. Y el tercero es 3, 2, 1. Sí, si copio los de aquí, que corresponde a muy igual a 1, fíjense, este es 2, 3, 0. Si el otro es 3, 0, 2, el otro es 0, 2, 3. ¿Qué nos damos cuenta? ¿Qué tienen todos en común? ¿No será por un símbolo de lechita? Sí, ¿verdad? Todos estos, si se fijan, tienen el mismo signo, igual que todos estos de acá, y son una combinación impar, en este caso de 1, 3, 2, ¿no? Es decir, por ejemplo, una combinación par de 1, 3, 2, ¿no? 1, 3, 2, este sigue siendo 1, 3, 2, nada más que por una permutación par de este, y este siendo 1, 3, 2, también una permutación par de este, ¿no? Si empiezo siempre en 1, en dirección así, ya, siempre es 1, 3, 2, ¿no? 1, 3, 2, 1, 3, 2. Igual este, ¿no? Por ejemplo, 2, 3, 0, ya. Este de aquí sería 2, 3, 0. Y si empiezo aquí por el 2, sería 2, 3, 0. Entonces, todos estos son la misma permutación par. Entonces, si generalizo el símbolo de Levi-Civita, tendríamos, ¿no es cierto?, un 0, 1, 2, 3 con signo más y le generalizamos. Ya construimos todo eso, ¿no? Todo eso para las demás componentes y podríamos ver que las demás componentes se pueden escribir así. Las demás componentes, por ejemplo, las puedo escribir así.
y podrían darme cuenta esto, ¿no? Por ejemplo, todos estos rotacionales, por ejemplo, la parte Y del rotacional, ¿sí? De este de aquí, la parte Z, todos estos me van a quedar de esta forma. Y esto entonces voy a poderlo escribir, ¿no? Si esto lo hago contravariante a este de aquí, me va a quedar, ¿no? Por ejemplo, voy a volver a escribir acá arriba, me va a quedar la derivada con respecto de 1 de F32 más la derivada con respecto de 2, ¿no es cierto?, de F13 más la derivada con respecto de 3 de F21. Como le hice contravariantes a las derivadas, este sería con un signo menos, pero sería igual a 0. Y como es igual a 0, me da lo mismo, ¿no? Así pongo menos o más aquí adelante, estos dos se igualan por un signo menos, pero puedo cambiar de signo y escribirles así. Y esto de aquí, entonces, sería la generalización de todas estas ecuaciones. Lo único que yo debo hacer es que estos subíndices no se pueden repetir. Sí, alfa, beta y gamma son cualquier orden de 0, 1, 2 y 3 y permutaciones cíclicas, ¿no? Entonces, si cojo cualquiera de estos tres, por ejemplo, digo, voy a coger 0, 1, 3. Ya, y les pongo en orden, ¿no? Aquí me va a dar 0, 1, 3. Aquí me va a dar 0, 1, 3. Y el alfa me va a dar 0, 1, 3. Y si nos fijamos de esta componente 0, 1, 3, 0, 1, 3, 0, 1, 3, va a ser igual a esta componente de acá. Con el signo cambiado, sí, pero es la misma componente. Si se fijan, es igual a 0. ¿Sí? ¿Y cómo sé que es de esta componente? Porque aquí no está el 2. Entonces, obviamente, debería corresponder a ñu igual a 2. ¿Ok? Preguntas, por favor. Profe, disculpe, a mí no me quedó muy claro esta última parte, sobre Ya, todo por el hecho de que la derivada covariante en cero parece mantener el signo menos, pero, la, o sea, eso no entiendo por qué no se está cambiando de signo también. la derivada en... A ver, ¿me ayuda en qué parte? Cuando pase el mouse por ahí me dice, ahí está. No, en ¿Cómo está? la siguiente fila. Ahí, justo en esa parte. Está. Ya no, en el rotacional con respecto Ajá. de Y, ¿verdad? Eso sí estamos claros, ¿no? Con respecto de Y, derivo con respecto de Z, campo eléctrico en X, es de X de EZ, ¿no? Este sí es el rotacional, ¿sí? Obviamente este menos le pasó con más, y esta Sí. es la derivada con respecto del tiempo, ¿no? Que sería esta, ¿sí? Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Sí, hasta ahí sí. Ya. Entonces, X sobre C, por ejemplo, nos vamos a X sobre C, sería este, ¿no? Y esta es la componente fila 1, ¿sí? Columna 0, ¿no? Que sería F1, 0. Sí, la derivada con respecto de Z es la componente 3 covariante, ¿no? La derivada covariante 3. Ya. La F0, la EZ sobre C con signo menos, por ejemplo, yo le estoy cogiendo con signo menos de Z sobre C es esta, ¿no? Con signo menos, ¿ya? Y esta sería la fila 0, que correspondería a esta columna 3. Sí, y sería esta, ¿no es cierto? Sí. Y esta de aquí, por ejemplo, si quisiera mantener el B lleno, ¿cierto? Podría decir que es esta. Sí, podría decir que es la 1, 3. O si cojo esta, sería la 3, 1, pero con signo menos. Bueno, no sé por qué cogieron la 3, 1, pero bueno, cogieron la 3, 1 así, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Estamos claros? Y aquí, Sí. cuando le hacen este de aquí covariante, diré contravariante, ¿no es cierto? Este cambia de signo y se hace de signo más. ¿Ya? Y estos recuerden, ¿no? Cuando nosotros hacemos esto, ¿ya?
Cuando nosotros tenemos el X mu, ¿ya? Aquí está la explicación que creo que está confundido. Esta es, ¿no es cierto? CT, X, Y, Z, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos X mu covariante, esto es CT menos X menos Y menos Z. ¿Sí? Entonces, cuando hago estas derivadas covariantes, derivada con respecto de X mu, esta es la derivada covariante. ¿Ya? Y esto entonces sería la divergencia, básicamente. No, bueno, el operador no habla más que la divergencia. Y cuando hago la derivada con respecto de X sub mu, abajo, esta nos daría la derivada contravariante. Y entonces en esta derivada es lo que nosotros deberíamos verle, ¿no? Cuando hago la derivada con respecto de CT, con respecto de 0, déjenme abrir una nueva página, si no, no me va a alcanzar. Entonces así, ¿no? Entonces decíamos esto, ¿no? Derivada con respecto de X mu. Esta sería, ¿no? Si hago con respecto de todas ellas, me daría la derivada con respecto de CT, la derivada con respecto de X, de Y y de Z, ¿ya? Cuando hago la contravariante, es la derivada con respecto de X mu, pero cuando X, ¿no es cierto?, pasa de ser contravariante a ser covariante, las componentes espaciales cambian de signo, la temporal no, ¿sí? Y esta sigue siendo CT, pero esta de acá es la derivada con respecto de menos X, menos Y y menos Z. Y esto entonces es la derivada con respecto de CT menos la derivada con respecto de X menos Y menos Z. ¿Está claro? Y entonces cuando a la derivada mu, ¿no es cierto?, le subimos y le hacemos mu, la parte temporal va a quedar igual. Sí, va a quedar con signo más. Pero las partes espaciales van a cambiar de signo. ¿Estamos claros ahora sí? Mientras que este va a ser así. Que sería hacer esto, ¿ya? Que sería todos con signo más, y cuando le subo, estas cambian de signo. ¿Ahí estamos claros? De hecho, profe, aquí me resulta una duda extra, que es al definir el cuadrivector de posición, tenía entendido, ¿no?, que dependiendo de la métrica se tenía la convención de signos de más, menos, 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 que sería en este caso Sí. para la parte contravariante. En la parte covariante, el X0 debería ser menos CT o igualmente se va a mantener como más CT y también la parte espacial como positiva. Es que ahí, por ejemplo, donde vamos a nuestro tensor métrico, ¿no? Entonces, en el tensor métrico, ¿dónde está eso? Nosotros definimos el tensor métrico así. Ya, entonces la parte temporal no cambia, ¿sí? Y la parte espacial es la que cambia de signo, ¿no? Cuando pasamos de covariante, de contravariante a covariante. ¿Sí? Entonces, en esta definición, nosotros la parte temporal no cambia y la parte espacial es la que cambia de signo. Hay otros libros que, por ejemplo, le definen así, ¿no? Aquí definen, en la parte temporal le definen 1, menos 1, el tensor métrico, y acá 1, ¿no? Y entonces ahí la parte temporal es la que cambiaría de signo y la parte espacial no. Todo depende cómo definamos el tensor métrico, pero digamos que es equivalente, ¿sí? Porque esta matriz de aquí y esta matriz de acá básicamente es la misma si multiplico todo por menos 1. ¿Está claro? Ok. Entonces, en el caso que nosotros definimos, es decir, como nosotros estamos definiendo con los libros que nos estamos ayudando, la parte espacial es la que cambia de signo cuando un vector covariante le hago contravariante, ¿no? Entonces, si aquí es menos, le hago más, o al revés, ¿no? Si baja, se hace menos. Igual acá, por ejemplo, si vamos a nuestro tensor, por ejemplo, de cuadricorriente. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Si digo el J mu, la cuadricorriente le defino con signo más. Sí, cuando a J mu le haría covariante, me quedaría lo mismo, ¿no? Excepto que la parte espacial es la que cambiaría de signo por signo menos, porque
para pasar de aquí a acá tengo que multiplicar por el tensor métrico. Sí, y la parte espacial es la que cambia, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Está claro? Y entonces, si la derivada con respecto de mu es básicamente esto, ¿ya? Y el operador nabla básicamente, cuando esta le suba, ¿sí? La parte espacial es la que tiene que cambiar de signo y esto me quedaría menos nabla. Ahí sí, ¿estamos claros? Sí, profe. Gracias. Ya. ¿Algo más? Profe, Sí. estas definiciones, ¿en qué libros se encuentran? Bueno, Porque en los estamos dos que revisando estamos el libro de trabajando, ¿no? Volta y no... Perdón. O sea, sí, justamente, profe, perdón la interrupción, era porque estaba revisando el libro de Volta y hay ciertas definiciones que, bueno, aquí está explicado de una manera, no sé en qué otro libro se explica de otra forma, y se añade ciertos conceptos complementarios también. Por ejemplo, si vamos acá, ¿no es cierto? Sigamos, por ejemplo, en el de Sambil, por decirles, en el de Sambil, déjenme ver si estamos en el capítulo correcto. Por ejemplo, en el de Sambil, a mí no me gusta mucho cómo trabajan, porque aquí introducen aquí introducen, por ejemplo, bueno, no sé si ven déjenme marcar aquí. Sí. Aquí, por ejemplo, introducen el menos i. Entonces, por eso no me gusta Sambil, ¿no? Entonces, Sambil, digamos, no sería una buena referencia para la covariante porque le están trabajando de esta manera, ¿no? Entonces, le trabajan con el i para justificar un tensor métrico todo uno, digamos. ¿Sí? En el de Tide, que es el que nos estamos tomando, uno de los que estamos tomando como base, déjenme ver, este está por acá. Aquí sí, ¿no? Aquí sí lo definen tal cual nosotros lo estamos definiendo, sí, cuando por ejemplo vamos al tensor métrico, ¿ya? ¿Dónde está el tensor métrico? Sí, aquí por ejemplo, ¿no? En la ecuación 710, en esta parte de allí, ¿no? Sí, entonces aquí lo definen igual. En otros libros, por ejemplo, yo también estoy usando ahorita, por si acaso, estoy usando el de Nolting, de aquí, que es justo de donde tomé las notas de la clase de que está un poquito más avanzado, que se llama Física Teórica, tomo 4, son justo libros de pregrado, digamos, para físicos de este señor, de Wolfgang Nolting, no sé si lo disponen, pero bueno, aquí en el capítulo en el capítulo 2, ¿no es cierto? Aquí está la electrodinámica covariante. Aquí más o menos están usando idéntico al libro de Tide, ¿no? Están usando de forma idéntica y estamos por aquí, ¿no? Sí, entonces este también lo pueden revisar, es un poquito más profundo, creo que está al nivel que necesitamos, desde pregrado también, y más o menos de aquí he tomado la mayor parte de las ecuaciones que estoy usando para no transcribir yo mismo, ¿no? En forma así simpática, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en otros libros, por ejemplo, lo definen al revés, ¿no? No se me ocurre ahorita que otro libro, no sé, el de Jackson, por ejemplo, como lo hará, pero en otros libros sí el tensor métrico lo cambian de signo, por ejemplo, o lo definen así, ¿no? Vamos otra vez a nuestra clase, déjenme verla. Vamos otra vez a nuestra clase. Por ejemplo, en otros libros lo definen así, ¿no? Hacen, por ejemplo, X, Y, Z y la componente tiempo la hacen así. Sí, y por ejemplo, podría ser el XMU y el XMU covariante, perdón, lo suelen escribir así. Sí, y a le llaman, por ejemplo, 1, 2, 3 y la parte temporal la llaman 4. Y el tensor métrico, ¿no es cierto?, vendría a ser así, ahora 1, 1 y menos 1. Sí, entonces depende del libro, ¿ya? Pero
hasta ahora los he buscado libros que lo trabajen más o menos de la forma en la que estamos trabajando. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, continuamos. ¿Ya? Algo más de acá, por favor, que se pueda, que necesite ser explicado. Entonces, ¿no? Continuemos, ¿ya? Bueno, entonces, vamos con esto. Déjenme borrar todo esto que creo que... Espero que no necesitemos. Entonces, veamos qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos dos subíndices iguales. Por ejemplo, cualquiera de estos dos subíndices, ¿no? Por ejemplo, supongamos que alfa es igual a beta. ¿Qué va a pasar si alfa es igual a beta? ¿Qué va a pasar si alfa es igual a beta? Fijémonos, ¿no? Cuando alfa es igual a beta, vamos a estar en un elemento de la diagonal y este término se va a hacer cero. Porque f alfa beta en la diagonal es cero, ¿no es cierto? Cuando alfa es igual a beta. Si alfa es igual a beta, sí, esto de aquí yo le podría escribir así, ¿no es cierto? Y le podría decir es la derivada con respecto de alfa, de f alfa gamma, más la derivada con respecto de alfa, de f gamma alfa. ¿A qué es igual esto? ¿A qué es igual esta cantidad? Si yo saco factor común, ¿no es cierto? Bueno, voy a sacar factor común, digo, esta es la derivada con respecto de alfa, de f alfa gamma más f gamma alfa. ¿A qué es igual? Cero, ¿Por qué cero? porque como es la matriz antisimétrica, f alfa gamma es menos f gamma alfa. Exacto, ¿no es cierto? Alfa gamma, por ejemplo, supongamos que este sea alfa gamma y gamma alfa, ¿no? Como es antisimétrica, esto suma cero. Y entonces, si dos índices se repiten, esta es cero automáticamente, ¿sí? Y entonces los índices no se pueden repetir. Y eso más o menos nos está conduciendo a esto, ¿no? A un símbolo de Levi-Civita cuadridimensional, que cuando dos índices se repiten es cero, y estas son permutaciones pares, impares para darme el signo correcto de un rotacional. Y entonces yo podría definir así, ¿no es cierto? Donde estamos, el símbolo de Levi-Civita así. Déjenme ver. Así, ¿no es cierto? El símbolo de Levi-Civita así. Y decir que esto es, ¿no es cierto? 1, 0 y menos 1 de acuerdo a estas cantidades, ¿no? Si tengo permutaciones pares de 0, 1, 2, 3 es más 1, permutaciones impares es menos 1, y dos índices que se repiten es 0, ¿no? Y a partir de esto, entonces yo puedo construir el tensor dual de Faraday. Y entonces yo podría decir, ¿no es cierto?, que vamos a llamar el tensor dual así. En el otro libro al tensor dual le están llamando así, con una línea aquí arriba. Sí, o aquí le están llamando con un asterisco, ¿no es cierto?, dependiendo del libro que tomen. En otros le suelen llamar con una F así como manuscrita. Pero bueno, en definitiva es el tensor dual de este. Y no es nada más que este, ¿no? Entonces, si se fijan, por ejemplo, cuando vamos a copiarle este de acá, para que lo vean. Entonces, el tensor dual se puede escribir así. Entonces, aquí tenemos, aquí arriba, ¿no es cierto? Está el tensor de Faraday y acá está el tensor dual. Entonces, el tensor dual, como ustedes pueden ver, no es nada más, ¿no es cierto? El tensor dual no es nada más que cambiar las componentes de B por las del campo eléctrico y las del campo eléctrico por B, ¿sí? Y poner los signos adecuados, ¿no? Bueno, ya vamos a ver esta cosa de aquí, ¿no es cierto? B por menos C y menos C por B.
Y entonces nosotros podríamos decir que este es el tensor dual. ¿Sí? Y a partir entonces del tensor dual yo podría construir las ecuaciones de Maxwell, ¿no es cierto? Y decir que las ecuaciones de Maxwell no son nada más que las derivadas de esto, del tensor dual. ¿Sí? Y entonces yo podría hacer las derivadas del tensor dual y construir las 4 ecuaciones de Maxwell. Y podría decir entonces que es esto, ¿no? La derivada covariante del tensor dual igualada a 0. Y entonces la derivada covariante del tensor dual me debería dar las ecuaciones de Maxwell. Sí, las otras 2 ecuaciones de Maxwell igualadas a 0. ¿Sí? Y esto podemos demostrarlo, ¿no? Entonces este es el tensor dual, ¿ya? Que se construye a partir de la contracción de índices, en este caso kappa y lambda, utilizando el pseudotensor este de aquí. Sí, que sería el equivalente al símbolo de Leibniz, ¿no? ¿Preguntas? Entonces, por ejemplo, si hacemos esta derivada covariante cuando mu es igual a 0, ¿sí? Vamos a tener, ¿no es cierto?, la derivada que tenemos aquí. Y aquí nos va a dar la divergencia de B igual a 0. Y cuando cojamos cualquiera de estas otras cantidades, lo que nos va a dar es la otra ecuación de Maxwell, ¿no? Que el rotacional del campo eléctrico dado por este, por ejemplo, cogiendo la fila 1, rotacional del campo eléctrico es igual a la derivada temporal del campo magnético, componentes en X. Entonces, estas otras dos nos dan las otras 2 ecuaciones de Maxwell. Entonces, aquí ya tenemos, ¿no?, las 2 ecuaciones de Maxwell que son igualadas a 0 con el tensor dual y con el otro tensor, ¿no es cierto? Tenemos nuestras otras 2 derivadas, ¿no? Que serían estas de aquí, que me dan las otras 2 ecuaciones de Maxwell, las que son igualadas a las fuentes, que tiene que ver con la densidad de carga y la densidad de corriente. Entonces ya hemos construido nuestras 4 ecuaciones de Maxwell en forma covariante, utilizando el tensor de Faraday, ¿sí?, y su dual. ¿Está claro? Con el tensor de Faraday nosotros hicimos la contracción de índices, ¿verdad? Y demostramos, ¿no?, que al contraer los índices me da una cantidad invariante, que es esta. Entonces, esta es una cantidad invariante. Y ahora vamos a construir la otra cantidad invariante a partir del tensor dual. Entonces, vamos a contraer los índices. Si contraemos los índices de aquí, me da el mismo invariante. Vamos a contraer los índices utilizando el tensor de Faraday y su tensor dual. Entonces vamos a hacer, ¿no es cierto?, el producto de este de aquí por este de acá, contrayendo los índices, y vamos a encontrar la otra cantidad invariante, ¿ya? Otro invariante. Entonces, por favor, calculemos la contracción de índices de este por este y veamos a qué es igual su tensor dual. ¿A qué es igual su invariante? Por ejemplo, así. Y veamos a qué es igual ese invariante. Entonces, construyamos esa cantidad, por favor, y veamos a qué es igual ese invariante. A ver, acuérdense, aquí es el covariante. Si le hago, por ejemplo, al FM1, ¿cierto?, al tensor de Faraday. Si le hago covariante, ¿qué cambia?
Eso es más mnemotécnico. ¿Recuerdan que cambié? Los signos de los componentes del campo eléctrico. Ya solamente las partes temporales cambian, ¿no es cierto? Sí, las partes espaciales siguen siendo del mismo signo. Igual va a pasar con este, ¿no? Este va a ser exactamente igual porque es la misma operación, digamos. Es también el tensor métrico. Entonces solamente las partes temporales van a cambiar, ¿no es cierto? Es decir, estas de aquí, ¿sí? Y las que son puramente espaciales van a mantener su signo, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos dio igual, ya? Haciendo eso, ustedes habrán encontrado, ¿no? Que básicamente tengan que multiplicar estas componentes por estas componentes. Y lo que me van a quedar, ¿no? Es básicamente el campo eléctrico en X por el campo magnético en X, campo en Y por campo en Y, campo en Z por campo en Z. Y así queda idéntico para las demás componentes, ¿no? Y entonces, expandiendo todo eso, lo que les va a quedar es que eso les queda igual a menos 2 veces el producto del campo eléctrico por el campo magnético sobre la velocidad de la luz. ¿Sí? Y esa es la cantidad invariante que nosotros vamos a tener, ¿no? Perdón, menos 4, sí. Menos 4. Menos 4, dice que es. Ya. Eso quiere decir que el producto punto entre el campo eléctrico y el campo magnético en todos los sistemas de referencia inerciales tiene que tener el mismo valor. Ya, esa es otra cantidad invariante que nosotros tenemos, ¿no? ¿Preguntas? Del tensor dual no es lo mismo que hablar de un tensor covariante. No, es que es la multiplicación, ¿no es cierto?, del tensor que está aquí por el tensor de Faraday. Y entonces cuando multiplico por este de acá, ya es otro tensor. ¿Está claro? Ok. Sí, porque estoy multiplicando un tensor que es este por otro tensor que es este. Entonces ya se cambió el tensor. Tiene iguales componentes, es decir, la de aquí, ¿no es cierto?, se vino acá y cosas así. Bueno, pero es otro tensor. Entonces no es digamos, no es como decir hacerle contravariante a covariante, donde solamente he subido y he bajado los índices, sino que construí otro tensor completamente diferente. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Ok, entonces tenemos eso, ¿no? Aquí yo tenía. Perdón, estoy en el ejercicio incorrecto. Ya, entonces, bueno, aquí hacemos la derivada covariante y estaba en el ejercicio incorrecto, calculamos esta era, ¿no? Calculamos la derivada covariante y era 0 y el otro ejercicio el que acabamos de hacer, ¿ya? Perdón, ya me llevo de enunciado. Vamos ahora a ver cómo se transforman los campos electromagnéticos. Y entonces nos vamos a cambiar los campos electromagnéticos de un sistema de referencia inercial a otro sistema de referencia inercial. Y esto es lo primerito, ¿no? Vamos a ver, ¿no?, cómo hacemos eso. Entonces, si nosotros recordamos, por ejemplo, déjenme ir hasta acá. Nosotros habíamos dicho, ¿no?, que tenemos las transformaciones de Lorentz. Y entonces las transformaciones de Lorentz la podíamos escribir así. Sí, aquí, por ejemplo, estamos un sistema que se mueve paralelo al eje de las X, ¿no?
Y entonces esta sería la transformación de Lorentz cuando pasamos de este sistema negro al sistema de color azul, ¿no? Que es el móvil el uno del otro, ¿ya? Y habíamos visto que cuando nosotros subimos y bajamos un índice de este de aquí, ¿no es cierto? Simplemente el signo cambia, ¿no? Entonces, si subimos un índice, tenemos que multiplicar esto por el tensor métrico y van a cambiar estos dos índices, estos de aquí. Pero sí, creo que eso sí hicimos, ¿no hicimos? Porque eso no hicimos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nosotros, por decirles, tenemos esto, ¿no? Y queremos cambiarle a este. Entonces, este índice de aquí bajó, este índice de aquí subió. Y entonces, como tengo que aplicar dos transformaciones de Lorentz, dos veces el tensor métrico, y el tensor métrico recordarán que era este, ¿no? Que era este de acá. Si subo y bajo, este de aquí nos daba una identidad. Y entonces si hago este, ¿no es cierto? Si bajo este y subo este, el tensor de Lorentz nos va a quedar exactamente el mismo. Sí, si bajo el índice mu y subo el índice ñu. Entonces en algunos libros le ponen igual, ¿no es cierto? Da lo mismo, es decir, no utilizan la notación, digamos así, exactamente como la que nosotros estamos poniendo, ¿no? Entonces, ya con eso explicado, vamos a irnos otra vez a nuestro ejercicio de transformar los campos electromagnéticos de un lugar a otro, ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, el campo electromagnético viene dado por el tensor de Faraday o por su tensor dual, me da lo mismo. Y entonces quiero pasar de un sistema de referencia fijo al sistema móvil que se llama prima, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es esto de aquí. Ya vamos a explicar un poquito mejor esto. Lo que yo tengo que hacer es esto, ¿ya? Déjenme ver dónde está. Ya, lo que yo tengo que hacer es esto, ¿no? Vamos a eliminar esto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es esto, ¿ya? Entonces, tengo aquí la componente, una componente, ¿no? Cualquiera que ésta sea, y la quiero pasar, si la quiero pasar, por ejemplo, acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer, verdad? Debo pasarle al eje prima, ¿ya? Entonces, para hacerle el eje prima, lo que yo debo hacer, el alfa de aquí, tengo que multiplicarle, ¿no es cierto? Tengo que hacerle mu. Y básicamente, para hacerle mu, tengo que contraer el índice de aquí, alfa, ¿sí? Y entonces, para contraerlo, ¿cierto? Tengo que multiplicarle por la parte covariante a este que es contravariante y multiplicarle por mu, ¿no es cierto? Para que se haga covariante acá. Mientras que a este de aquí, ¿no es cierto? Tengo que hacerle así. Este beta tengo que hacerle, tengo que contraerle, ¿sí? Beta con beta, contravariante por covariante, y este beta tiene que hacerse ñu. Ya, entonces le multiplico por este, ¿no? Entonces, esto es lo que yo debería hacer. ¿Estamos claros? Entonces, el alfa se contrae en sumatoria y se hace mu, y ya pasé una parte, y el beta, ¿no es cierto?, tiene que también contraerse y hacerse ñu. Entonces, para pasar el tensor de Faraday necesito dos transformaciones de Lorentz porque tiene dos subíndices. Si tuviese 3, ¿no es cierto?, si fuese un tensor de rango 3, necesitaría 3 transformaciones de Lorentz. ¿Ok? Y como este mu alfa, ¿no es cierto?, y este beta ñu son exactamente iguales, no interesa el orden, pero más o menos aquí mnemotécnicamente para que entiendan por qué es esto, ¿no? Entonces, en muchos lados simplemente se pone así, ¿no es cierto? Se pone mu alfa, ñu beta, ¿sí? Por F alfa beta, por ejemplo. Sin ningún problema porque este de aquí y este de acá son exactamente iguales. ¿Estamos claros?
Profe, yo tengo una pregunta respecto a esto, de hecho, Ujú. que es, mi confusión es esto de aquí, los tensores no los estamos tratando como matrices, entonces para que se pueda dar o sea, un producto que sea conmutativo. Eh, sí, prácticamente sí, ¿no? Es decir, si le escribo así, básicamente va a ser la transformación de Lorentz, que correspondería a esta, ¿no es cierto? Por el de Faraday, sí, por la de Lorentz otra vez. Y entonces aquí estuviéramos haciendo, sumando filas por columnas, cuando hago la multiplicación de esta por esta, y cuando haga esta por esta, ¿no es cierto? Filas de aquí por las columnas de acá. Sí, entonces no puedo multiplicar, digamos, no puedo multiplicar este de aquí por este de acá. Sí, porque no tienen índices que se sumen, es decir, no puedo hacer esto, por ejemplo. Si fuese matrices, no puedo decir primero voy a multiplicar esta matriz por esta matriz y luego le multiplico por esta, porque en este caso estaría suponiendo que los subíndices de aquí se van a multiplicar por estos acá, ¿no es cierto? Porque estaría haciendo esta fila por esta columna. Y para hacer esto, debería yo tener lambda mu alfa por lambda alfa nu, por ejemplo, para decir fila por columna. Entonces, no es conmutativo. Sí, no sé si eso es lo que usted más o menos estaba preguntando. O sea, mi confusión va más por el hecho de que al describir, por ejemplo, el tensor de Faraday, se expresa como una matriz. Sin embargo, cuando se utiliza las transformaciones de Lorentz, pues se tiene este intercambio que es un producto conmutativo. Entonces, mi confusión va por el hecho de o sea, no entiendo muy bien si el tensor va a ser una matriz o no, o qué No, estamos no, el representando tensor no es una con- matriz, sino que es más fácil representarlo por matrices porque es algo que estamos acostumbrados a trabajar más fácil, digamos, y se puede representar. Pero, por ejemplo, si voy a un tensor, ¿no es cierto? Alfa, beta, gamma, por ejemplo, pongamos una G. Alfa, beta, gamma, ya no puedo representarla como una matriz, ¿no es cierto? Ya no es una matriz. Sí, entonces realmente es un tensor. Ujú. Matricialmente se lo puede poner como matriz y se facilita la idea, ¿no es cierto? Porque es mucho, estamos acostumbrados, como le digo, a trabajar. ¿Ok? Y se puede representar más fácilmente, pero es un tensor, no es una matriz. Ok, profe, entonces sí estaba equivocado Sí. porque había ciertas demostraciones que utilizaban propiedades de matrices transpuestas. No, sí, es que sí puedo utilizarla, pero por ejemplo, cuando hago esto de aquí, no sé si por ahí viene, cuando le puse acá, no es lo mismo, es decir, sigue siendo el mismo producto tensorial, pero en forma de matrices, no es que las matrices conmutaron. Por ahí a lo mejor es la confusión, entonces no son matrices, son Ok, tensores. ok. Sí, justamente esa era la confusión. Ya, sí, sí, no, Ya no. queda más claro. No es que las matrices conmutaron, sino que los tensores sí son conmutativos porque simplemente yo tengo que fijarme cuáles subíndices son los que se están repitiendo y ahí es la sumatoria. Y ahí vuelven a ser, y ahí vuelven a estar en orden las matrices, ¿no? Porque estoy haciendo la columna, la fila por la columna, cuando hago la multiplicación, cuando hago la suma en beta, si las quiero representar como una matriz. Y cuando hago en alfa, en cambio, de acá tomo las filas y de acá tomo las columnas. ¿Está claro? Pero aquí sigue siendo lo mismo, ¿no? Porque esta de aquí voy a tener que sumarla con esta de acá, entonces hago filas de aquí por las columnas y en cambio cuando hago esta de acá, hago filas por las columnas. Porque estando así, haría columnas por filas, que no existe esa multiplicación en matrices. Sí, no sé si ahí ya quedó más claro aún. Sí, profe, gracias. Ya, entonces, ¿no? Bueno, entonces como les decía, estamos haciendo esto, ¿no? Entonces, este alfa de acá tiene que hacerse mu y este beta de acá tiene que hacerse ñu, entonces multiplico, ¿no? Y contraigo índices aquí, contraigo índices acá.
Y hay que recordar que la transformación de Lorentz es simétrica. Sí, entonces si cambio beta nu me da, exactamente lo mismo, ¿no? Ok, entonces vamos a transformar los campos, ¿no? Entonces vamos a transformar los campos y vamos a ver cómo se transforman de uno a otro, ¿ya? Entonces su ejercicio, su tarea ahorita es justamente construir, ¿no es cierto?, estas matrices de aquí, o hacer la multiplicación tensorial y encontrar cómo se transforman los campos electromagnéticos. Entonces vamos a empezar por allí, ¿no? Y entonces ahí lo que nosotros podemos es construir, ¿sí?, el tensor de Faraday, ¿no? Entonces el tensor de Faraday contravariante es este. Sí, vamos a tomar, ¿no es cierto?, el tensor de Faraday en el sistema primado, entonces vamos a llamarles primas a los campos eléctricos y magnéticos primados en el sistema de referencia móvil, y vamos a hacer una transformación, ¿no es cierto?, entre dos sistemas que se muevan paralelo al eje Z. Y vamos a hacerlo paralelo al eje Z, porque usualmente el eje Z es el eje de simetría para calcular un campo magnético, por ejemplo, por ley de Ampère. Ya, supongamos, ¿no? Entonces siempre usualmente el eje Z es el de simetría, ¿no? Entonces, si el sistema de referencia o si los sistemas de referencia se mueven paralelo al eje Z, ¿no es cierto?, vamos a ver que en el eje Z vamos a tener el factor gamma beta. Sí, en el eje Z, ¿no es cierto?, así. Y en el eje temporal vamos a tener gamma y obviamente en la diagonal vamos a tener otra gamma, ¿no? Entonces esta sería la transformación de Lorentz que buscamos, ya paralelo al eje Z, ¿no? Igual acá, ¿no?, que es simétrica, es la misma, como les digo, si sube y baja el 1 me queda la misma matriz, ¿no es cierto? Si este baja, este sube, para hacerle coherente, digamos, esta cosa, pero digamos no necesito realmente, pero bueno, me daría esta, ¿no? Y entonces ahora sí ya podríamos tenerle esta multiplicación. Y ahora sí ya podríamos encontrar, por ejemplo, a qué es igual el campo eléctrico en X, ¿sí? Entonces empecemos por allí, ¿no? ¿A qué es igual el campo eléctrico en X? Entonces veamos el campo eléctrico EX' sobre C, por ejemplo, este de aquí, ¿sí? ¿A qué es igual? Primero, ¿no?, el campo EX' sobre C sería la componente F. ¿Cuánto esta componente de allí? 1, 0. 1, 0, ¿no es cierto? Primada, ¿verdad? Primada. F1, 0, ¿a qué debería ser igual? Entonces vamos con sumatorias. Lambda, matriz de Lorentz, ¿sí? Debería ser, ¿no es cierto?, 1 alfa, F alfa beta, y la de Lorentz beta 0. Que básicamente sería el producto de estas matrices. Entonces, si quisiera encontrar esta componente, tuviera que hacer toda la multiplicación de las matrices, ¿no? Pero vamos a irnos, en vez de trabajar con matriz, vamos a trabajar ya con tensores, ¿ya? ¿Cuál sería esta componente? ¿Cuál sería esta sumatoria? Vamos a empezar. ¿Cuál es lambda 1 alfa? ¿Qué es lambda 1 alfa? ¿Cuál fila o columna La es? fila 1. ¿Esta? ¿Y lambda beta 0? ¿Y lambda beta 0? ¿Cuál sería lambda beta 0? Quien sea, no importa. Si alguien quiere participar, si no. Claudia, ¿cuál sería el lambda beta 0 en esta matriz?
menos beta. Ya, pero ¿cuál fila o columna sería lambda beta 0? Porque esta como beta es un subíndice, representa toda una fila o toda una columna. Su Ujú, compañero dice lambda 1, eh, 0 es de esta fila, dice. O usted le pregunta lambda beta 0 en esta de acá, ¿cuál es? sería la columna 4. Ya, ¿por qué la columna 4? ¿Por qué esta? Porque ahí tenemos menos gamma beta. Ya, no. De hecho, ¿no es cierto? Este lambda beta 0 debería ser, ¿no? El lambda 1, 0 para beta 1, lambda 2, 0, lambda 3, 0, lambda 4, 0. ¿Cuáles representan este? ¿Cuál es lambda 1, 0? ¿Cuál componente es? Lambda 1, 0. Pero me falta uno, ¿no? Aquí estoy mal. Tengo que empezar en 0, ¿no es cierto? 0, 1, 2 y 3. Perdón, así sería. ¿Cuál es lambda 0, 0? ¿Cuál componente es de aquí? Claudio, usted mismo. ¿Cuál componente es la 0, 0? Sería de la primera columna, el primer término, el gamma. Y el gamma, ¿no es cierto? Lambda 1, 0, ¿cuál es? En esta matriz. Sería 0. Sería 0. Ya, pero ¿cuál fila, cuál columna? Está ¿Cuál 0? la columna 1, fila 0. Columna 1, fila 0 es este. No, a ver, sería al revés, al revés. Fila 1, columna 0. Ya, este, ¿no es cierto? Lambda 2, 0 correspondería a este. Entonces, Sí, esta de aquí es la columna que estamos hablando beta, ¿no? Es la columna 0, ¿verdad? sí, la columna 0. Sí, entonces, ya identificadas las filas y las columnas, ¿no es cierto? Ahora sí ya podríamos decir, de todos los lambda 1, 0, que es esta, la única diferente de 0 es esta. Es decir, el único componente que existe es el 1, 1, que de hecho vale 1. Y el 1, 1, que vale 1, tiene que multiplicarse por alfa 1, ¿no es cierto? Alfa 1 me quedaría F1 beta. Sí, por lambda beta 0, por ejemplo. Recién hemos resuelto este de aquí, ¿no? Esta fila, que es el único componente es el 1. Vamos con el beta 0, y el beta 0 es este. Sí, entonces este beta 0 solo tiene dos componentes diferentes de 0, que sería este y este. Y entonces esto me daría igual, ¿no? Todo esto me daría igual a el 1, bueno, ya se hizo 1, entonces me quedaría F1, bueno, pongámosle así, lambda 1, 1, que es 1, por, ¿no es cierto? Este de aquí es el único que existe, que sería el F1, 0. ¿Sí? F1, 0 por el lambda 0, 0. Sí, y el otro componente que existe es este, ¿no? Que correspondería al 3, entonces sería más F1, 3 por el lambda 3, 0. ¿Ya? Este de aquí correspondería a, ¿no es cierto? Bueno, pongámosle así. Este de aquí correspondería a 1. Este de aquí F1, 0, ¿no es cierto? Correspondería 1, 0, ¿verdad? Sí, fila 1, columna 0 correspondería a este, sería X sobre C. Lambda 0, 0 corresponde a este, que es lambda minúscula. F1, 3, ¿no es cierto? 1, sí, 3 correspondería a este, ya, fila 1, columna 3. Ya sería más BZ. Y gamma 3, 0, ¿no? Que correspondería a este, ya que correspondería a menos gamma beta. Ya, y lo que nos daría es entonces que el campo eléctrico en X' es igual, ¿no? A gamma por el campo eléctrico en X. Bueno, puedes sacar como el gamma. Gamma por el campo eléctrico en X menos beta
A ver, pongámosle sobre C, dejémosle sobre C. Sí. Menos beta BZ. ¿Sí? Ya tenemos el campo eléctrico en X. De la misma forma, por favor, encuentren los restos de componentes, ¿no es cierto? Cómo se transforma el campo eléctrico en Y, cómo se transforma el campo eléctrico en Z, y encontremos esos, ¿no? Igual, cómo se transforma el campo magnético en X, campo magnético en y campo magnético en Z. Entonces es importante que pasen de aquí, ¿sí? De matrices a tensores, ¿no? Vayan por favor pasando, porque si no multiplicar esto matricialmente es mucho cero. Digamos que hay que multiplicar, ¿ya? Entonces traten de pasar de matrices a tensores para irnos ya acostumbrando un poquito más. Y encuentren por favor las demás componentes. Esta es la clase de hoy. Sí, esperemos que la siguiente clase sea presencial. Recuerden los ejercicios que han hecho, hagan en su cuaderno. Y la siguiente clase yo reviso, ¿no? Todos los ejercicios tienen que, por favor, haber hecho, completen. Es práctica suya importante. Y espero que les vaya bien el resto del día y nos vemos el día jueves en la siguiente clase, ¿ya? Luego, profe. Ok. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, luego, profe. profe. Hasta luego, profe, gracias.